tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro curso de Patrimonio en los Monumentos Nacionales. En la noche de hoy vamos a comenzar con una de las dos temáticas. La primera va a ser el patrimonio rural en la Argentina. Para eso vamos a convocar a nuestro querido amigo y vocal de la comisión, el arquitecto Carlos Moreno, que ya ha sido presentado en otras oportunidades. Así que adelante, por favor, Carlos, en esta primera parte. Gracias. El tema del patrimonio rural es un tema a veces complejo, porque cuando hemos conocido algunas cosas de patrimonio rural, lo que vemos son siempre unos grandes castillos, una serie de cosas, y eso está en el campo, pero no quiere decir que abarque todo lo rural. Lo rural es, y lo que vamos viendo a través de muchos años, el patrimonio rural es el patrimonio del trabajo. Es un patrimonio que se va armando, interactuando con un territorio para hacer o para extraer los recursos, y de eso va dejando muy diferentes elementos como testimonios. Nosotros tenemos patrimonio rural mucho antes de que llegaran los españolos, y uno de los ejemplos es algo que está declarado como un monumento, que son los andenes de Coctaca en Jujuy, cerca de Humahuaca, que son andenes de cultivo que sirven para modificar o extender el clima bastante adverso que hay en la zona. ¿Por qué? Porque las piedras se calientan y forman un microclima. Después tenemos otro patrimonio, que es el patrimonio de la primera época de la llegada de los españoles con la conquista, y que se organizaban en un sistema que se llama sistema de encomiendas. Sistema de encomiendas que asignaban a un grupo indígenas de algún pueblo originario con sus caciques al servicio de un señor en función de pagar los tributos y de catequizarlos. De esto nos llega hoy capillas, unas capillas hermosas, es lo único que llega. Y entonces yo creo que el patrimonio rural ahí es la capilla en sí misma, y la capilla es el emergente que sobrevivió a una estructura de producción que se deshizo porque su precariedad o sus materiales no la pudieron hacer soportar cientos de años. Esto nos pasa mucho en el patrimonio rural, que creemos que lo que es valioso y lo que expresa una época es nada más que lo que sobrevivió. Y lo que sobrevivió es nada más que lo que tienen los mejores materiales. No sobrevive un rancho, sobrevive un palacio. Pero sin embargo, para que ese palacio pudiera ser, hubo necesidad de cientos de ranchos para que le dieran sustento. Después tenemos el patrimonio rural, otro, las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas tienen una base y un soporte de producción rural en un territorio, con sus estancias, con sus chacras, con todo su sistema de producción, sus traídas de agua, todo un sistema que hacía posible que un territorio circundante a la reducción fuera capaz de sostener o sustentar 4 o 5 mil personas. Tenemos las estancias jesuíticas en Córdoba y en otros lugares, en Tafí del Valle, también en Tucumán, que estaban destinadas a ser un elemento de generación de recursos para sustentar el colegio, las centrales, toda una cantidad de instituciones que tenían los jesuitas, y que en un sentido muy racional eran parte de un sistema donde algunas partes se dedicaban a producir los recursos para sustentar otras. Por ejemplo, en Altagracia tenemos cosas muy lindas. Tenemos una iglesia barroca, en cierto modo, como en Santa Catalina, de mucha calidad. Tenemos todo un casco muy importante, tenemos un montón de tajamares y acequias y restos de molinos, y no tenemos, por ejemplo, tenemos un obraje que se ha mantenido bastante bien, donde se producía la parte industrial,
de estos establecimientos, pero no tenemos la ranchería donde vivía la gente. Y alguna vez nos preguntaron por qué no había nada de los esclavos. Altagracia se mantuvo y se construyó con dos jesuitas que sabían qué querían y conocían cómo manejar las cosas, y 320 esclavos que le daban sustento. Después pasamos a una región como es la Pampa Húmeda. La Pampa Húmeda tiene una particularidad muy interesante. Hacía como 10.000 años que habían desaparecido las grandes especies, los grandes mamíferos, y había un vacío ecológico. Los españoles cuando vienen traen ganado, traen vacunos, traen equinos, y algunos se escaparon y al cabo de un tiempo se producían enormes manadas de ganado cimarrón, que resultó ser la riqueza del lugar. Un ganado cimarrón que se lo cazaba con un sistema de vaquerías, simplemente cazándolo y extrayendo nada más que el cuero y a veces el cebo. En el puerto de Buenos Aires se exportaban en 1794 1.400.000 cueros y casi nada de carne. Después vino una gran revolución que fue el tasajo, fines del 18 y para nosotros fin del 18 en la banda oriental, y para nosotros después de la Revolución de Mayo con los saladeros. Entre tanto se había formado otro tipo de estancia, no era la depredadora, sino una estancia más moderna que acerenciaba el ganado, lo tenía y lo amansaba, no lo cazaba. Eso da pie después a la formación de grandes estancias que sustentan a la enorme necesidad de ganado que tienen los saladeros, que de alguna forma dan la tónica de muchos años, de una o dos generaciones, alrededor de la Revolución de Mayo. Tuvimos grandes personajes como Belgrano, que patrocinaba que el futuro estaba en la agricultura, pero no había ni suficiente gente como para hacerla, ni voluntad, ni posibilidad de mercado, ¿no? Un tema que es muy importante fueron las propuestas que se hacen después de la Revolución de Mayo. Después de la Revolución de Mayo se trató, Rivadavia empieza con algo de eso, de hacer algunas colonias. Colonias que en general se frustraron porque la situación tampoco estaba madura para generar una agricultura relativamente productiva para un mercado. Una de las primeras cosas se traen colonos alemanes, 1821-22, los llevan a San Pedro, los dejan ahí y los pobres se frustraron. Después hubo una colonia que arma Chorro Harina acá en Chacarita, con parte de ellos. En 1826 se hace algo más serio, después de una tentativa de Beaumont de formar unas colonias. Los hermanos Robertson, empresarios ingleses, tratan de hacer lo que fue la primera colonia organizada. Traen 250 familias escocesas, pero no traen a cualquiera, traen a gente seleccionada para hacer un sistema, porque vienen desde el agricultor, viene el carpintero, viene el pastor, viene el peón, viene el herrero, viene una cantidad de oficios como para hacer algo integral en una forma moderna. Y esas gentes se establecen en una colonia que es Santa Catalina, en base a 3 estancias que hay en la zona de Loma de Zamora, y que organizan primero una producción de trigo, producen o extraen de una cosa que era casi desconocida entre nosotros, por lo menos en general, que es la leche. Y las señoras, las mujeres escocesas, procesando la leche, producen manteca. Y esa manteca se vende en paquetes en papel de a libra en Buenos Aires, 1827. También esa colonia no cuaja. Al poco tiempo se disgrega en parte, pero esa disgregación tuvo un enorme beneficio secundario para nosotros. Porque, por ejemplo, el herrero se instala en Buenos Aires. ¿Y qué hace en Buenos Aires?
instala un taller donde puede reparar y arreglar algo que era novedoso, calderas y cañerías, completamente novedoso. Ese hombre, dada la potencialidad que tenía nuestro país en esa época, termina siendo propietario estanciero cuando muere. Por otro lado, unos señores, también en base a lo que fueron los que se desligaron de la colonia, organizan algo de desembarco de los barcos que había que bajar a caballo en Buenos Aires. ¿Y qué pasa? Lo hacen con carros, no con carretas, y los carros tiran con caballos que usan un yugo, la collera, no el yugo anterior de madera, con lo cual se hace muy eficaz y al cabo de no demasiado tiempo se terminan dejando de usar las carretas y los bueyes con sus yugos y empiezan a aparecer los carros de 4 ruedas con caballos de tiro y que usan la collera. La agricultura tendrá que esperar muchos años, ya pasado 1850, 54, con la fundación o la traída de los colonos suizos y franceses en Esperanza, que forman colonias y después se extendió el sistema de colonias. En Entre Ríos se formaron muchas colonias, después también en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, colonias que harán que junto con un tema que fue revolucionario, que fue la inmigración que la sustentan las colonias, más la traída de maquinaria, y las maquinarias más la mano de obra del colono, hizo esa revolución, que es una revolución que empieza con casi ninguna exportación de elementos de la agricultura en 1869 en el censo, y en 1906 con ser el granero del mundo. Eso es una expresión tremenda que se va a reflejar en grandes construcciones, por un lado en las grandes estancias, y en sencillas y simples chacras en la mayoría de los agricultores. Todo esto mechado con infinidad de ranchos, todo eso mechado con elementos muy de innovación, por ejemplo, toda la zona de lo que sería la Pampa Gringa, saliendo de Rosario y llegando a Córdoba, donde el ferrocarril fue la vena que permitió la salida de eso. De repente en 1885 empiezan a aparecer en el puerto de Rosario, un puerto, es un decir, silos, elevadores de grano. Y al cabo de un tiempo, Rosario, que había sido una aldea ya por 1850, es una ciudad con decenas de miles de habitantes y con una producción tremendamente importante. Bueno, patrimonio rural es todo eso. No es solamente lo lindo. Patrimonio rural es todo lo que permite, o mejor dicho, son los emergentes de una cultura de trabajo con el agro. Un agro que siempre lo interpretamos en clave urbana, nunca en la clave del productor agropecuario, que tiene otros valores y otras cosas. De ahí vamos a surgir con el paisaje. Quizás el máximo transformador que nos llega hasta hoy es la transformación del paisaje. El paisaje pampeano sin un árbol termina siendo en cierto modo un vergel. Todos los árboles que vemos en la Pampa prácticamente están plantados, hasta los ombúes en muchos casos, y la traída de infinidad de especies exógenas, entre ellas el eucaliptus, tan lejano en esa Australia, de donde es originario, y tan nuestro porque ya es criollo. Y algún escritor, algún periodista habló por los años 30 que había más eucaliptus en la Argentina que en Australia. Para nosotros patrimonio rural es uno de los grandes ausentes que hay en el patrimonio. Casi todos los monumentos nacionales tienen que ver con batallas, con personajes, con elementos estéticos, algunos y muchos políticos, y muy pocos con algo que represente a esa gran masa económica, social y cultural que es el agro. De todos los monumentos, de los 1200 que hay, debe haber menos de 50 que expresen lo agropecuario. Y una visión que nosotros estamos tratando de encarar, por ejemplo, en una de las últimas declaratorias,
es declarar cosas que no son las casas lindas, son las cosas que dieron sustento a la producción. Por ejemplo, el centro experimental del INTA en Pergamino, el centro número 1, clave de la base filosófica y tecnológica de lo que es la explotación agropecuaria. Bueno, con eso hemos hecho una maratón. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, como siempre, tan interesante. Y ahora vamos a presentar en esta parte también sobre patrimonio rural a una gran profesional como es la arquitecta Andrea Morelo. Andrea es egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Restauración y Rehabilitación del Patrimonio por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, especialista en preservación, conservación y reciclaje del patrimonio monumental urbano y rural, también de la Universidad de Buenos Aires, y tiene un posgrado internacional en análisis de paisaje. En la actualidad se desarrolla su carrera profesional como asesora de esta Comisión Nacional de Monumentos y como profesora y coordinadora temática de la carrera de especialización en conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico y también en la carrera de especialización de gestión estratégica de diseño de la UBA. Bueno, realmente es un gran agrado presentar esta parte de la temática del patrimonio rural de alguien que lo conoce tan bien. Entonces, con ustedes, por favor, Andrea, adelante y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Vamos con esta presentación a reconocer el patrimonio rural en tanto que es valorar el paisaje y los hechos históricos que dan soporte a las manifestaciones arquitectónicas y que representan solo una pequeña parte del todo generado por la culturización del territorio a través del trabajo del hombre. Es el patrimonio rural y productivo, analizado desde una perspectiva territorial, lo que permite considerar como parte de ese todo a la arquitectura, el paisaje, la actividad productiva, las tecnologías empleadas y los sucesos históricos. Trataremos en mi charla de descubrir y resaltar la razón de ser de cada componente dentro del conjunto, enlazados en el territorio como parte de un sistema integrado que permitió la transformación del territorio para su desarrollo productivo. En este sentido, se reconoce al paisaje no solo como una marca en el mismo, sino como la huella dejada por el hombre sobre ese territorio y al mismo tiempo la huella dejada por el territorio en la memoria del hombre. Los bienes culturales adquieren la calidad de patrimoniales en el mismo momento en que son valorados, reconocidos y apropiados por la comunidad como elementos identitarios. Así, el encuentro entre las diferentes culturas y geografías se va ordenando y dibujando el territorio. En este sentido, el paisaje se consolida a partir de una sucesión de procesos históricos que van dejando su huella en la transformación del medio natural, dando lugar a manifestaciones y objetos que en conjunto formalizan el patrimonio cultural y natural. En términos patrimoniales, el territorio debe ser interpretado como una red de sistemas y subsistemas naturales y culturales interrelacionados, y de ahí el desafío para interpretarlos y valorarlos. En esta oportunidad abordaré en mi exposición la caracterización de tres componentes del sistema rural. Por un lado, los cascos históricos y establecimientos productivos con sus sistemas de apoyo, equipamiento rural, tambos, caballerizas, corrales, estanques, galpones. Las colonias de inmigrantes, que fueron las que caracterizaron una impronta en el territorio con una manera de hacer. Los poblados y localidades rurales, producto del desarrollo de ese sistema ferroviario, y atravesando estos componentes, la educación dando sentido a un proyecto de un país en desarrollo. Es necesario resaltar la relación existente entre el desarrollo de nuestra arquitectura rural y el proceso histórico de nuestra economía y explotaciones, ambas indisolublemente unidas a los cambios que se producían sincrónicamente en Europa por obra de la Revolución Industrial. El desarrollo de nuestra ganadería y de sus formas de explotación, valor y desvalor de la tierra en función de circunstancias políticas, sociales y económicas son datos que concurren a definir la evolución de nuestros establecimientos de campo.
Los cambios en la economía agropecuaria se vieron reflejados en los medios tecnológicos usados, ¿no? De este modo, los saladeros, con sus instalaciones y la necesidad de una infraestructura para la producción y comercialización. El ganado lanar, con la necesidad de pastos apropiados, ahí surge la alfalfa como principio, en principio para la agricultura, galpones para la esquila y depósitos para almacenar lanas y granos. De todo esto, muchos testimonios han quedado. Surge así la necesidad de conservarlos, en tanto estructuran la memoria regional y nacional. Los edificios y el equipamiento han ido adecuándose a los nuevos requerimientos e introduciendo sus necesidades culturales. De este modo es posible leer a través de los testimonios el tipo de sociedad que los fue generando. Cuando en 1728 las vaquerías se suspenden en Buenos Aires, la organización espacial de la estancia se orientó solo a querenciar el ganado, domesticándolo en los rodeos que necesitaban la escasa mano de obra. Un modesto rancho bastaba como simple refugio para hombres y enseres. Los cambios en la producción entonces apenas inciden en la organización del casco de las estancias. Es recién en el siglo XIX cuando el impulso de la inmigración, especialmente inglesa, escocesa e irlandesa, introducirá mejoras sustantivas que diversificarán la estructura física de la estancia y la producción ovina. Con el desarrollo de la tecnología surge la necesidad de una estructura organizativa que interrelacione las distintas funciones y las zonifique, con un orden y construcción que exprese algo más que su uso, ¿no? A través de las tipologías arquitectónicas, las orientaciones, las ubicaciones en el territorio y de este modo la calidad del paisaje. Es así que la Organización Espacial de los Cascos estableció la interacción de determinadas áreas, como por ejemplo la casa principal, el alojamiento del personal con su equipamiento, los lugares de trabajo, la infraestructura de apoyo y por supuesto muchos de ellos contaban con una escuela. Un ejemplo de ello es la estancia La Juanita, que originalmente se la llamó La Adela. Es una estancia localizada en Chascomús, provincia de Buenos Aires, y es considerada representativa como estancia de frontera. Su nombre original, La Adela, fue puesto en honor a la hija de su propietario, don Prudencio Rosas, hermano de don Juan Manuel de Rosas. En sus inicios contaba con mirador, que permitía visualizar el campo sirviendo como control de la hacienda y la defensa del área de la frontera. Esto era una característica muy común en las estancias de esta época. Con el tiempo fue pasando por diversas etapas típicas del quehacer rural, se le anexaron tierras, y con el advenimiento de los colonos escoceses en el año 1853, la estancia vivió un prolongado periodo muy laborioso y muy austero, con mucho esplendor. Fue de este modo la cría del ganado ovino su principal actividad, y de ahí que se destacó como estancia ovejera. Cabe señalar, ¿no?, que durante estos 30 años, que fueron los Dodds, la familia Dodds, sus propietarios, algo interesante es que mantuvieron una escuela particular en la estancia donde enseñaron muchos maestros rurales. Casi todos ellos eran escoceses e irlandeses o ingleses. Desde 1926 hasta la fecha, la estancia pertenece a la familia Sola. Fue adquirida por don Félix Sola y en homenaje a su cónyuge, doña Juana Echeverría, se la llamó La Juanita. Bueno, la familia de los Sola es una familia de origen vasco que, fiel a su tradición, instaló varios tambos a mano que en su conjunto conformaron lo que se dio en llamar una estancia lechera. En los años posteriores a 1880 se extiende rápidamente la red de ferrocarriles que confluyen en los puertos de nuestro país. Establecimientos como La Rica, un establecimiento del año 1878 en Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, un latifundio de 18.000 hectáreas,
era atravesado por una vía ferroviaria subsidiaria del ex ferrocarril Central Sarmiento, trocha de la que nació la estación y el minúsculo pueblo homónimo de la estancia. Ya vamos a ver más adelante la cantidad de pueblos que van surgiendo en todo nuestro territorio, resultado del impacto que tiene el sistema ferroviario sobre las regiones. Se destacan en la estancia el equipamiento rural, que aún hoy permanece, y dos magníficos aljibes y el palomar, sin olvidar parte de lo que queda de lo que fueron jardines que fueron diseñados, que se lo atribuyen al paisajista Carlos Thais. Y aquí, bueno, un rasgo distintivo de la época, ¿no? Con el paisajista Carlos Thais, que fue sumamente destacado en la época, y esta voluntad de preservar el verde y de multiplicarlo, ¿no? De cultivar el jardín con intenciones puramente estéticas. Imbuidos en una mentalidad romántica generalizada, la lectura de paisajes llano y sin accidentes no solo parecía aburrida, sino imposible de echar las bases de un hogar. Se constituía de este modo un leitmotiv de las estancias y las chacras de mediados del siglo XIX, esa necesidad de pensar el paisaje y pensar el afuera de otra manera, ¿no? El caso de la Estancia La Rica es monumento histórico nacional. Y tomando este tema, ¿no?, del paisaje y el diseño, ¿no?, de los parques y de los jardines, un ejemplo acabado de ello es la estancia Celain, que se encuentra en el límite entre el partido de Azul y Tandil. Es una obra que fue encargada a Noé por el escritor Enrique Larreta entre los años 1922 y 1924. Sus jardines, con muchas hectáreas, albergan terrazas verdes escalonadas con acequias, dalias de colores, una laguna, pinos, cipreses, araucarias y muchas especies. El parque culmina en la punta del cerro con el caserón hispano-árabe que recuerda los tiempos del Renacimiento español y la época de Felipe II tan admirado por Larreta. Si nos vamos a la Patagonia, y ahora, bueno, volviendo un poquito en época hacia atrás, encontramos la estancia María Betty, que antiguamente se la llamaba la Segunda Argentina, en el año 1897, ubicada en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Y esta estancia constituye un prototipo de la arquitectura de las grandes estancias patagónicas con sus volúmenes independientes, el uso de chapa en el exterior y madera en las estructuras y pisos. Allí trabajadores, especialmente escoceses y valvinenses, aportaron su experiencia en las labores con los ovinos y se adaptaron rápidamente a un ámbito geográfico y climático similar al de sus tierras natales. Es el fiel testimonio, sin duda, de la tenacidad del hombre para superar las dificultades naturales, al punto de generar una de las mejores cabañas de raza Codendal del mundo. ¿Qué decir? La verdad es que son múltiples los establecimientos productivos a lo largo de todo nuestro territorio, y muy representativos de lo que es el patrimonio rural. Entre ellos vamos a mencionar el predio yerbatero, La Cachuera, en Apóstoles, en Misiones, que aloja hoy la obra de Juan Saikowski, uno de los primeros inmigrantes de origen polaco y ucraniano en la zona de Apóstoles, y que hoy por hoy se conserva en el establecimiento la represa y el tajamar, una turbina hidroeléctrica y torno y molino de origen, ¿no?, construidos por la misma familia, por el mismo Juan Saikowski. Este establecimiento hoy tiene su declaratoria que está en proceso, se encuentra en gestión. En Hachal, en San Juan, hay un conjunto de molinos entre los que se distingue el molino de la familia Reyes, y que es testimonio de la actividad harinera en una zona que se destaca como un vergel en el centro de una zona semidesértica con escasa vegetación y serranías predominantes. Es también, en este caso, el molino, es Museo Histórico Nacional junto a este conjunto que les comento de molinos de la zona.
El ingenio El Paraíso, en el departamento Cruz Alta, en Tucumán, fundado en 1838 y cerrado en 1932. Se encuentra hoy lamentablemente en muy mal estado de conservación y es lugar histórico. Y en Salta, el ingenio San Isidro, que es testimonio de la producción de la caña de azúcar y es el más antiguo del país, dado que este data del año 1760 y se encuentra en Camposanto. Se conserva hoy día la casona, que constituye una tipología de 2 plantas, con galerías abiertas que ocupa la totalidad del edificio, y es uno de los ejemplos más interesantes de la arquitectura rural del siglo XVIII. Lamentablemente hoy el ingenio se encuentra fuera de funcionamiento. En la región cuyana, establecimientos destinados a los viñedos, ¿no? Como por ejemplo la bodega Arisu, que hoy por hoy se encuentra fuera de funcionamiento, pero es Museo Histórico Nacional, y se encuentra también la Vasconia, con fundadores de origen vasco del año 1908, quienes plantaron por primera vez enredaderas en posición vertical de 2 varietales importantes de la zona, como son el Cabernet Sauvignon y el Merlot. Algunas décadas más tarde se transformaría tanto la familia Goyenechea como la familia Arisu en las familias con precursoras, ¿no? de pioneras, generando los viñedos más grandes, tanto a nivel nacional como de incidencia internacional. Y bueno, como habrán visto, es de destacar cómo en cada uno de estos establecimientos va dando lugar a distintas conformaciones de paisaje, ¿no? Siendo este el resultado del territorio intervenido por la mano del hombre y conjugando riqueza natural y cultural. Decíamos al inicio que la llegada de comunidades inmigrantes fueron las que le dieron una impronta singular al territorio con su manera de hacer. Sancionada la ley de colonización e inmigración en el año 1876, la llegada de muchas colectividades favorecerá la transformación de prácticas productivas y el desarrollo de una agricultura moderna y más pujante. Surgen de este modo las primeras colonias agrícolas, algunas de ellas son hoy reconocidas como poblado histórico nacional. Suizos, alemanes, franceses, italianos, belgas, fueron más de 200 familias colonizadoras las que llegaron a la geografía santafesina hacia el año 1856, cuando comenzó la delineación de las parcelas, ¿no? de las primeras parcelas en el lugar y la construcción de algunas viviendas. Nace de este modo Colonia Esperanza, que fue la primer colonia agrícola organizada del país. Fue llamada la cuna de la colonización nacional y la abuela de todas las colonias argentinas. Creció con el esfuerzo de los inmigrantes y Colonia Esperanza se convirtió en el modelo de muchas otras colonias. Los inmigrantes impusieron nuevos métodos de cultivo, aplicando por primera vez en el país el principio de rotación de la tierra e introduciendo maquinaria para arar y cosechar. Pero las colonias no fueron solamente pioneras en cuanto a lo que tenía que ver el tratamiento del cultivo, sino que fueron mucho más que ese desarrollo económico, ¿no? Ya que en ninguna de ellas faltaba la escuela, la biblioteca, la iglesia, y muchas veces de distintos cultos, ¿no? Como es específicamente en el caso de Colonia Esperanza, y se transformaron en un símbolo de lo que puede lograr un grupo humano unido y solidario. Y como les decía, el caso de Colonia Esperanza es poblado histórico. Años después llegan provenientes de Rusia comunidades de origen judío y alemán. Surgen así Moisésville, en el departamento de San Cristóbal, en Santa Fe, como primer eslabón de los asentamientos de origen judío en nuestro país. Moisésville surgió a partir de la iniciativa conjunta de alrededor de 130 familias oriundas de la región de Ucrania de Podolia, que a mediados de 1889 emigraron de la Rusia zarista para establecerse como agricultores en la Argentina. Gracias al ambicioso proyecto de colonización masiva del barón Hirsch, creador de una asociación filantrópica que organizó y financió el arribo de miles de judíos provenientes del este europeo,
fueron incluyéndose unas 80 familias alemanas que en la segunda mitad de los años 30 llegaron también huyendo del nazismo en otra instancia inmigratoria. También se la conoce como la Jerusalén argentina, por cuanto los 5.000 judíos que residían en la zona durante la primera mitad del siglo XX conformaban un verdadero islote étnico en medio de la Pampa, en el que se multiplicaban las sinagogas, las bibliotecas, las expresiones culturales y las escuelas judías, y en cuyas calles se hablaba más el yiddish que el castellano. En la actualidad, Moisés-Ville aún alberga una pequeña y activa comunidad que mantiene vivas las tradiciones, la cultura y la memoria, y donde conviven otras colectividades étnicas y religiosas. En el caso de Moisés-Ville, es un poblado que se encuentra también su tratamiento en gestión como poblado histórico. En paralelo, como les decíamos hace un momento, a la Argentina llegan hacia el año 1878 las comunidades de origen alemán, estableciéndose la primera colonia de alemanes del Volga en Hinojos, cerca de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Posteriormente fueron extendiéndose en las provincias de Entre Ríos, Misiones y Chaco. El caso de las colonias de los alemanes del Volga comienza en el año 1763, cuando Catalina II, Catalina de Rusia, invita a todos los extranjeros dispuestos a radicarse en su país y poblar las estepas rusas cercanas al río Volga. Los prometidos privilegios iniciales terminaron siendo incumplidos, y esto determinó el éxodo de aquellos alemanes del Volga, en principio hacia Estados Unidos y en Canadá, y a zona sur a Brasil, Argentina y Paraguay. Estos agrupamientos se originaron con independencia respecto a los centros urbanos de cada región. Tenían características propias y esto estaba sustentado por una economía agrícola novedosa para la región en el año 1890. Los alemanes del Volga no colonizaban como otros inmigrantes, sino que ellos se agrupaban en aldeas cercanas a las tierras de labranza de cada una de las colonias. Es por ello que el modelo urbano adoptó un esquema de tipo lineal, acentuando la presencia del paisaje natural, la privacidad residencial, la autosuficiencia productiva de los lotes urbanos y la escala humana del espacio urbano. Estructurados a partir de una calle principal, ustedes podrán ver aquí en las imágenes, o una calle única, conformada por otro lado, donde en un espacio un poco más abierto se encontraba la iglesia, ubicada junto a la escuela, en el centro de una manzana, creando un espacio, como les decía, abierto de encuentro, jerarquizando los edificios que concentraban los valores espirituales, sociales e históricos. La vivienda de los alemanes del Volga, la tipología es de planta rectangular, exenta de los bordes del terreno, como un pequeño bloque que al crecer iba adoptando la forma de L, completándose con anexos como un galpón para las herramientas y un corral para las aves, ¿no? Según las necesidades y posibilidades agrícolas que iban teniendo. Esta pequeña vivienda se iba ampliando conforme a la llegada de las nuevas generaciones que habitualmente convivían en la misma casa. Bueno, como podemos ver, las colonias dan lugar a la conformación de un paisaje de características muy distintivas, donde la conformación urbana conformada y conjugada con el trabajo de la tierra dan como resultado un paisaje cultural sostenido por los valores culturales de esta sociedad particular. Decíamos anteriormente que en los años posteriores, a 1880, se extiende rápidamente la red de ferrocarriles. Como en tantos otros lugares del mundo, el sistema ferroviario constituyó a fines del siglo XIX el principal componente de cambio de los territorios. Estos cambios no fueron ajenos en una superficie de tanta extensión como Argentina, con puntos tan alejados del puerto de Buenos Aires. La instalación del sistema ferroviario permitiría acercar los territorios y lograr de este modo la unidad nacional.
Como no podía ser de otra manera, esto produjo importantes cambios en la fisonomía de los pueblos y de las ciudades existentes. Aparecieron nuevas funciones urbanas y modernos edificios para las estaciones de trenes. En los alrededores de las estaciones, en las ciudades existentes, comenzaron a alojarse actividades que antes no habían existido y surgieron edificios destinados a funciones comerciales. Y en aquellos poblados nuevos, las actividades urbanas fueron menores, pero siempre tuvo presente la presencia de aquel almacén de ramos generales o algún pequeño local gastronómico que fueron acompañando a la estación principal en todos sus alrededores. Bueno, son innumerables los poblados y las localidades del interior del país que se han consolidado en relación al sistema ferroviario y productivo. Esto ha dado lugar a un rico patrimonio doméstico que distingue a estos sitios a través de su conformación urbana y las diferentes piezas arquitectónicas que le dan identidad a cada uno de estos lugares, ¿no? Es a través de sus almacenes y proveedurías, los edificios religiosos, las escuelas, sus bibliotecas, las sociedades de beneficencia, los clubes, las plazas de encuentro, e inclusive los cementerios, ¿no? Como testimonio de ese quehacer territorial y del hombre sobre la naturaleza. Y tal como señalábamos al inicio, la educación era parte del proyecto, ¿no? Y daba sentido al país en desarrollo. Las estancias que contaban entre sus instalaciones, las escuelas rurales para su personal, o bien, bueno, las colonias de inmigrantes, donde la educación siempre tuvo un lugar de privilegio, y ustedes habrán visto que, como decíamos recién, la localización de las escuelas formaba parte de ese sector donde era el sector de la comunidad, ¿no? Y como parte de esa búsqueda de desarrollo se encontraban también las escuelas agrarias. La enseñanza agrícola en nuestro país tuvo como primer antecedente la escuela práctica, fundada por Bernardino Rivadavia en el año 1823, en la Quinta de la Recoleta, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Más tarde, en el año 1870, se crean las llamadas quintas agronómicas en los colegios nacionales de Salta, de Tucumán y de Mendoza. Es a comienzos del siglo XX cuando las escuelas rurales en un principio solo brindaban educación hasta segundo o tercer año de esta educación elemental. Pero en el caso de la enseñanza agrícola tomaban como base modelos implementados en el extranjero, enarbolando en todos los casos a la ciencia y al progreso, fundamentando de esta manera el desarrollo social. Uno de los representantes de esta tendencia fue Víctor Mercante, quien entendía que de esta forma se contribuía al desarrollo científico en el niño mediante la observación de los fenómenos y el trabajo manual. Como ejemplo de ello, bueno, fueron varias las escuelas, ¿no? Como la Escuela de Practicultura y Lechería de Belleville, en Córdoba, la Escuela de Lechería de Olavarría, tal como estamos viendo aquí en las imágenes, o bien la Escuela Granja de Ramón Santamarina en Tandil. Tal como sucedía en estos establecimientos, la capacitación era casi exclusivamente a pie de obra, es decir, era práctica. Y podrán ver ustedes ahí en las imágenes donde se perciben los niños que están trabajando en los talleres de carpintería, y cabe destacar también que ellos vivían directamente en los establecimientos, ¿no? Por eso, bueno, vemos allí en una de las imágenes las camitas, ¿no? De los lugares las habitaciones donde todos compartían las noches. Y en lo que hace al ámbito de la investigación aplicada a la agricultura, no podemos dejar de mencionar la Estación Experimental Agropecuaria Ingeniero Agrónomo Walter Kugler, en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Conocida como Chacra Experimental, su creación tuvo como objetivo mejorar la calidad de trabajo rural y difundir sus estudios en favor de la producción agropecuaria y la familia rural. Consolidada a través del INTA, institución abocada a la investigación y la extensión, para mejorar la producción agropecuaria.
Hoy día es un referente calificado de la ciencia y la tecnología agropecuaria en la memoria nacional y ha sido reconocida hace muy poquito como lugar histórico nacional, así como cada uno de sus componentes como edificios históricos. Bueno, para concluir, tal como hemos visto, cuando hablamos de patrimonio rural, hablamos de un sinnúmero de estancias que se constituyeron en pioneras de adelantos productivos, de la impronta de la inmigración europea de principios del siglo XX, con la conformación de colonias productivas, de la consolidación de poblados rurales en relación al sistema ferroviario y productivo y de la educación como motor para el desarrollo del país. Lamentablemente, los cambios económicos, el levantamiento de miles de kilómetros de vías férreas y la ausencia de políticas integrales fueron impactando en las localidades con fuerte vinculación al espacio rural, ejerciendo presión sobre la población estable y ocasionando de manera continua un proceso de migración expresado en el envejecimiento de la población, la pérdida de servicios y de equipamiento, y el desaprovechamiento de la capacidad física instalada, llevando a una desertización socioeconómica y desarticulación del territorio. Si bien parte del sector rural se ha adaptado a los cambios de la cuarta revolución tecnológica y a los retos de la globalización, es necesaria la diversificación de propuestas para aprovechar y optimizar los recursos endógenos y así garantizar una mejor calidad de vida. Insertos en un contexto globalizado, se hace indispensable el reconocimiento y la valoración de lo propio y lo identitario. Y es el patrimonio cultural uno de esos recursos endógenos que, debido a su enorme riqueza, variedad y presencia en todos los rincones de nuestra geografía, puede convertirse en un factor generador de nuevas iniciativas de desarrollo económico y social. Hoy día, transitando una situación crítica de pandemia mundial, donde todas las recetas conocidas desde lo social, lo económico y lo cultural son puestas en crisis, y cuando muchos analistas coinciden en la necesidad de repensar la vida en las ciudades, entendiendo que hay en la ruralidad una oportunidad para mejorar las condiciones de vida. Y bueno, sin ir más lejos, apoyados por los avances de la tecnología, hemos visto que muchos ciudadanos que, contando con la posibilidad de trasladarse a sus pueblos de origen o lugares de descanso de fin de semana, han optado por esta como la mejor alternativa para transitar sus días de encierro. Y bueno, y como reflexión, esto me lleva a pensar, ya como cierre, ¿no?, en la necesidad de repensar el patrimonio, sentándolo fundamentalmente en tres pilares, ¿no?, que tienen que ver con el capital humano, la cultura y el paisaje natural. Desde la responsabilidad irrenunciable de construir un nuevo paso para un mundo mejor. ¿Qué más decir? Creo que las oportunidades están dadas y queda en nosotros reconocerlas y saber capitalizarlas. Muchas gracias. Estamos en la Quinta Pueyrredón, en San Isidro, una de las obras más antiguas y más importantes que puede mostrar el patrimonio arquitectónico de la provincia de Buenos Aires. Dentro de la gran provincia de Buenos Aires, uno de los campos en que la arquitectura puede mostrar sus ejemplares más valiosos es el de la arquitectura rural y suburbana. Y precisamente San Isidro, uno de los suburbios lindantes a la ciudad que se pueblan más tempranamente, casi inmediatamente después de la segunda fundación de la ciudad en 1580 por mano de don Juan de Garay.
Cuando se hace el primer reparto, allá a fines del siglo XVI, en épocas de Don Juan de Garay, se reparten solares en la ciudad, se reparten chacras de pan llevar, desde la calle Juncal hasta San Isidro, que son las chacras para la agricultura, y del otro lado, del riachuelo hacia la Magdalena, se reparten suertes de estancias a los pobladores. Esta quinta, como decíamos, es uno de los establecimientos más antiguos de la provincia. Su origen se sitúa aproximadamente hacia fines del siglo XVIII, alrededor de 1790. Pero esas eran las habitaciones primeras, digamos, el primer casco. Tal como la conocemos hoy, la Quinta Pueyrredón recibirá importantes reformas a partir de inicios del XIX y fundamentalmente, ya pasada la mitad del siglo, en 1856, la reforma más importante por mano del hijo de Juan Martín de Pueyrredón, que era Pridiliano Pueyrredón. La quinta tiene una planta de forma cuadrangular con un patio central, pero el aporte más importante por parte de Pridiliano Pueyrredón será la gran galería neoclásica con columnas de orden toscano, que de algún modo le provee de un frente espectacular al edificio frente a la barranca que mira al Río de la Plata. Por otra parte, también se agregará una especie de cuarto mirador, que será el atelier del artista, y también esto le dará una nueva conformación al conjunto edilicio. La Galería de la Quinta está marcando al mismo tiempo que el gesto de abrir la casa hacia el río, un cambio de costumbres, o mejor dicho, una ampliación de las costumbres del uso de las casas del periodo colonial, con nuevos usos que vienen de la tradición francesa e inglesa, como es el disfrute de la naturaleza. Pridiliano Pueyrredón, el hijo del brigadier general Juan Martín de Pueyrredón, va a tener una destacada carrera como arquitecto y pintor. En su faz de pintor se va a destacar fundamentalmente por sus retratos. El retrato que lo hará célebre por encima de cualquier otra obra será el que pinte de Manuelita Rosas, la hija de don Juan Manuel, una verdadera princesa federal en la corte de Palermo, y muestra a Manuelita engalanada con un traje de corte, un traje punzó, el color de la época y del federalismo, todo el adorno de su peinado, de sus alhajas, de su vestido, que marcan un clima de época realmente intransferible. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, la provincia de Buenos Aires se irá poblando paulatinamente. Este proceso será favorecido por las hábiles políticas de Rosas respecto de la población indígena, con la cual negociará permanentemente para poder ganar nuevas porciones de territorio hacia el oeste, en las que irán asentándose grandes estancias y una línea de fortines que terminará por dar origen a nuevos poblados. La región se hizo sobre una base feudal, donde un señor tenía una suerte cuando era muy pobre y muchas suertes cuando tenía suerte y tenía muchas estancias, con lo cual creaba una estructura de el señor arriba, su mayordomo, sus capataces y sus peones. A fines del siglo XIX hay un tema de modificación de los transportes, de la posibilidad y la economía de los transportes, primero con el ferrocarril y después con los barcos a vapor, que permiten abastecer a mercados lejanos. Y entonces empieza a aparecer un tema nuevo. Ya desde 1871 se desarrolla una exposición, la Exposición Nacional de Córdoba, donde se presentan las primeras máquinas agrícolas, las segadoras, las trilladoras, la locomóvil, que es el antecedente del tractor. Y al año ya se habían encargado 2.000 segadoras. Una segadora reemplazaba el trabajo de por ahí 50 personas
muy importante todo eso. Después se va haciendo todo un sistema. No hubiera podido haber producción agrícola si no había con qué transportarla. Se consolida la estancia y se consolida fundamentalmente con un tema que fue quizás el máximo elemento definitorio, que fue el alambrado. Con el alambrado se define la propiedad. Se expulsa a la población que estaba en ese campo sin papeles. Por otro lado, permite hacer agricultura de un lado y ganadería del otro. Una consecuencia social muy importante fue la desaparición del gaucho. Después del alambrado, deja de ser el gaucho para pasar a ser el peón rural integrado en una forma de producción de la estancia moderna definida. Siguen las inercias culturales de lo que era el gaucho, pero no la estructura de libertad y de manejo que tenía como hombre de campo. Después del alambrado surgen cosas muy importantes. Un invento que se trajo de Estados Unidos, 1879, que fue el molino de viento. El molino de viento permitió tener agua en el campo. Con todo esto empieza a surgir un excedente muy importante como producto del campo. Y se hacen alguna gente, generalmente no eran los pioneros, sino que eran sus hijos educados ya en colegios más refinados, y bastante alejados de la tierra, que producen de repente cascos imitando a los manuals franceses o a los cottage ingleses, producen la avenida Alvear, producen en parte la avenida de Mayo y las grandes cosas, todo producto del campo. Ojo, producto del campo que se hace basado en mucho de la explotación de la tierra y en el hecho de la condición de la gente que trabajaba en el campo. Una gran parte de lo que hacen es explotan al hombre de campo analfabeto con una estructura agraria muy, muy simple. O sea, es como un salto enorme donde alguna clase social nuestra se quiso parecer y ser lo más Europa posible. Mucha gente se olvidó que sus abuelos eran almaceneros y sus padres habían sido pioneros de los que vivían en el rancho o en una casita sencilla. Pero hay toda una afirmación que es muy frívola y que a nosotros nos costó bastante, aunque nos dejó obras magníficas. Nosotros no podemos explicar la historia nuestra, por eso que es como la frutilla del postre. Porque abajo de todo esto tenemos que pensar que la estancia es una unidad de producción que puede producir sin ese casco, pero no puede producir sin los galpones, sin las aguadas y sin las alambradas. Hay una época que es la inicial, que son simples ranchos, cuando se consolida un poco y ya no son los esclavos, sino que por ahí el dueño o el propietario vive en el lugar, se construyen casas que son muy simples, son en general, todavía sobreviven algunas, 2 habitaciones, un techo de tejas. Después de 1850-60 se difunde la construcción italianizante, muy simple, una pieza alineada atrás de otra. Más adelante, cuando crece, le van saliendo como 2 brazos interiores que encierran un patio, que después termina siendo considerado un elemento muy importante que se llama guardapatio y que está siempre complementado con una reja y que era un territorio donde no entraban los animales. Es algo que se va a usar muy fuerte entre 1830 y 1880, donde ya la difusión del alambrado y la riqueza de las estancias hizo que no tuvieran solamente un patio controlado, tuvieran un parque que ya tenía hectáreas. Ya en 1870 se empieza a apuntar en Buenos Aires que las nuevas corrientes traen la idea de la casa compacta. La casa que rodea un patio es una casa mediterránea como concepto, donde hay que disipar el calor. Y ya de a poco se van instalando culturalmente y valorizando las casas compactas. Las casas que encierran, generalmente manejadas con un vestíbulo, un hall, un espacio, y que todas se cierran hacia adentro. Que es una casa típica de las zonas del norte de Europa, donde lo que hay que hacer es contener el calor en épocas de frío. A su vez esa casa empieza a recuperar una cosa, frente a una pampa que tenemos infinita, empiezan a aparecer altos, empiezan a aparecer los techos para la nieve del norte de Europa, los cortanieves que tenemos en casi todos nuestros castillos, que un poco nos están hablando de una estructura de pensamiento
Fíjense en ustedes qué vaciamiento del campo, en vez de hacer inversiones en el campo como muchos pioneros hicieron. Por ejemplo, Vicente Casares en una industria, instalaron una industria láctea, una industria moderna complementaria de la estancia. Mientras que otra gente lo que necesitó es mostrar socialmente su poder. Por eso tenemos que leer las estancias con un cierto cuidado. Si las leemos desde el punto de vista del estilo, los que gastaron socialmente son magníficas. Si lo analizamos desde el punto de vista del desarrollo económico-social, ¿cuántos recursos se usaron en una forma equivocada? Bueno, muchísimas gracias, arquitecta Andrea Morelo. Gracias por todas esas fotografías que nos han hecho viajar por la Argentina en ese trabajo de campo de relevamiento fotográfico que también nos ha permitido compartir esta noche. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro día de la fecha con el tema de patrimonio industrial. En esta parte de la clase también queremos rendir un homenaje a quien ha sido una persona importantísima en la comisión como creador del programa de patrimonio industrial y quien ha incorporado esta temática tan sustancial en el siglo XX para la República Argentina. Jorge Tartarini ha sido un arquitecto que además ha formado generaciones de nuevas camadas de estudiosos de la temática y ha dejado libros, ha participado en muchos congresos, con muchas ponencias y afortunadamente, a pesar de ya no tenerlo entre nosotros físicamente, nos han quedado algunos programas como este producido por Fermín Lavaki que nos permite apreciar todo el conocimiento y la forma de transmisión tan apasionada que tenía. Entonces con ustedes, el vocal de la comisión, Jorge Tartarini, en el recuerdo y para compartirlo. El sistema ferroviario argentino nace en 1857 con el viaje inaugural de la mítica locomotora La Porteña que unía Buenos Aires y Floresta. Años antes el ferrocarril ya había desembarcado en Cuba, Chile y Perú, coincidiendo con la expansión de capitales europeos en América Latina, producto de la revolución industrial. El ferrocarril era un instrumento indispensable para cortar distancias, para mover grandes cargas desde el interior del territorio hacia los puertos de ultramar. La Argentina, que ya se perfilaba como una potencia agroexportadora, necesitaba de un transporte con alto grado de rentabilidad y eficacia. A partir de 1880, el ferrocarril rompe con la escala regional de Buenos Aires y comienza a comunicarse con Rosario, Córdoba y el norte del país. Es así que avanza a través del territorio formando un mosaico productivo, diseñado en función de los intereses económicos de los mercados internacionales. El sistema ferroviario argentino fue uno de los más extensos de América Latina, llegando a configurar una red de 45.000 kilómetros de vías en torno a los puertos fluviales y marítimos. Para finales del siglo XIX, el ferrocarril era considerado como un medio civilizatorio y un símbolo de progreso, que permitía además el poblamiento de un vasto territorio como el nuestro, al que llegaban cientos de miles de inmigrantes para integrarse a un sistema económico basado en la producción agrícola-ganadera. Las grandes estaciones terminales que hoy vemos en Buenos Aires, Retiro, Once y Constitución, eran la confluencia de un complejo trazado de rieles que conectaban las zonas productivas del país con el puerto, una infraestructura montada por capitales extranjeros para servir a una economía principalmente extractiva. Así se va conformando una red que recoge la industria azucarera, la industria minera, la industria petrolera, la industria de la lana, y todo ese mosaico prácticamente va a parar con vértice en
el puerto de Buenos Aires, donde estaban los grandes complejos ferroportuarios. Pero el ferrocarril no solo tuvo que ver con la economía. El ferrocarril tuvo un movimiento urbanizador solo comparable al que tuvo durante la colonia del periodo de dominación hispana en nuestro país. Es decir, junto con los ferrocarriles vino el poblamiento. Vino el poblamiento en función también de los intereses de extracción, de la economía extractiva, pero también se fundaron colonias que perduraron en el tiempo. Y esa especie de urbanización de la locomotora hoy la vemos reflejada en muchísimos pueblos y ciudades de nuestro interior. Cuando el ferrocarril llega a las ciudades, introduce cosas totalmente nuevas. Precisamente la locomotora a vapor, esa máquina, era el atractivo principal cuando la gente iba a la estación. Pero en una segunda foco de atracción estaban edificios que no existían por aquí, como eran las estaciones ferroviarias. En ellas la gente recibía noticias de los más apartados confines, de dentro del país y de fuera. También recibía productos de Buenos Aires, enviaba notas y recibía también comunicaciones. Eran, salvando las distancias, como los centros transbordadores de aquel momento en donde prácticamente el humo redentor de la locomotora parecía dejar todo el pasado hispano atrás, todo lo que era una época antigua en la cual no se podían conectar las distintas fronteras del país, sino a lomo de mula, a bueyes o a diligencias. Pero el ferrocarril, además de conectar pueblos, de fundar ciudades, de revitalizar una economía para ingresarla a ese mercado, el ferrocarril desparramó por toda la Argentina un patrimonio edilicio fenomenal. Tengan en cuenta que hacia 1945-46 había más o menos 2.800 estaciones y edificios ferroviarios en todo el país. La Argentina llegaba en ese momento a 45.000 kilómetros de rieles. Era la extensión más importante de América Latina. Y eso hoy se nota, esa importancia hoy se nota en la envergadura de las estaciones ferroviarias. Estaciones que combinan estilos históricos, con tradición funcional, con historicismos. En ellas se ve reflejada toda la evolución estilística de fines del siglo XIX y principios del XX, también en su arquitectura, pero obviamente en clave ferroviaria. La Estación Constitución es un perfecto ejemplo de cómo un conjunto de edificios se ensamblan para conformar uno solo. El contraste entre su fachada principal y las laterales nos permite ver también el paso del tiempo y los cambios que experimentó su arquitectura. También los materiales dan testimonio de diferentes épocas. La fachada, de símil piedra París, coronada por techos de pizarra, son típicos de la arquitectura académica y contrastan con la gran bóveda del hall, construida con placas de cemento armado, propia de la arquitectura monumentalista. El primer edificio que estaba allí en la plaza, cuando había carretas en la plaza, era de 1865, una pequeña estación cuando inauguró su ramal Constitución-Chascomús. En los años 80 era tal el crecimiento que ese pequeño edificio creció hasta parecer un castillo francés, diseñado, proyectado, copiando, emulando al castillo de Maisons Laffitte, que está a unos kilómetros de París. Esa arquitectura francesada de 1887 no servía hacia 1900, porque crecían las plataformas, crecían los millones de pasajeros transportados. Entonces lo que se hace es una ampliación y se hace el frente actual. Ese frente actual, más francés aún, cuando llegó los años 20, tampoco era suficiente. Los ferrocarriles seguían creciendo. ¿Qué hizo la Compañía del Ferrocarril Sud? Un nuevo proyecto que comenzó en el 26, siguió en el 27, siguió en el 28, pero se detuvo drásticamente en el 29 por la crisis financiera. Entonces, hoy podemos encontrar en Constitución parte del proyecto de 1900 y parte del que se hizo en los años 20 y no se terminó. ¿Cuál era este último en los años 20? Los frentes que están en los laterales y todo
el gran hall que... Bueno, continuamos ahora con esta misma temática de patrimonio industrial y vamos a presentar